Apocalipsis 12. Como vemos acá la imagen, vemos una mujer con un dragón raro, un dragón rojo. Este capítulo para mí ha sido el más difícil de preparar y ahora se van a dar cuenta por qué. Pero, y saben qué, que no soy el único. Estuve leyendo dos comentaristas y los dos como que también estaban diciendo lo mismo. Y escuché a un pastor, él sí lo hizo muy fácil, pero a mí me costó mucho trabajo tratar de sacarle la esencia. Entonces lo que hice fue que lo bosquejé. Así se dice, ¿no? Lo hice en bosquejo, lo hice a manera de bosquejo para poder entenderlo mejor y a ustedes les va a servir, estoy seguro, pero a mí me va a servir más, porque me es más fácil enseñarlo de esa manera. Y aquí está el posibilizar. El Apocalipsis 12, de los versículos, del 1 al 6, las maravillas en el cielo, donde vemos la mujer, vemos al hijo y vemos al dragón. Luego la segunda sección sería versículos del 7 al 12, en donde vemos la guerra en el cielo. Y por último, la ira sobre la tierra en los versículos del 13 al 17. Antes de entrar en el tema, quiero compartir algo que leí no hace mucho, a pesar de que este artículo fue escrito en el año 2008. Yo lo leí hace un par de años y me llamó extremadamente la atención, porque tiene que ver mucho con lo que habla este capítulo acerca de la nación de Israel, el pueblo judío, entendiendo que el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. Dios no los escogió porque fueran buenos, Dios los escogió con una misión y no la cumplieron, y Él entonces optó por hacerlos a un lado, como ya Él lo sabía, y de ahí surgió la iglesia. La iglesia no es plan B, la iglesia fue siempre el plan A que Dios tenía en su mente, en su corazón, y la idea era que fuera Israel quien presentara el plan de Dios al pueblo gentil. Y no lo hicieron, pero aunque no lo hicieron directamente el pueblo como pueblo, sí fue Dios quien utilizó a judíos, los apóstoles, o el apóstol Pablo, a Timoteo, etcétera, que fueron quienes nos llevaron el evangelio a todas las naciones. Este es el artículo, es un autor español que se llama Sebastián Vilar Rodríguez. Tengo que hacer la mención que este artículo obviamente fue escrito originalmente en español. Yo lo encontré traducido en inglés y no lo encontré el original en español, entonces yo lo que hice fue que traduje del inglés al castellano. Así que si alguno de ustedes se encuentra con este artículo y ve que algunas palabras no son las mismas, ya entienden por qué es, porque yo lo volví a retraducir al castellano. Dice así, lo voy a leer rápido. Caminé por las calles en Barcelona, de repente descubrí una verdad terrible. Europa murió en Auschwitz. Matamos a 6 millones de judíos y los reemplazamos con 20 millones de musulmanes. En Auschwitz quemamos una cultura, un pensamiento, una creatividad, un talento. Destruimos al pueblo elegido, verdaderamente elegido, porque ellos produjeron grandes y maravillosas personas que cambiaron el mundo. Tengo que hacer aquí una aclaración, y es que este hombre, Sebastián Vilar Rodríguez, no es cristiano, es simplemente un periodista español que, como dice, caminando por la calle en Barcelona, se puso a pensar y escribió esto. Continúo. El aporte de este pueblo se siente en todos los ámbitos de la vida: ciencia, arte, comercio internacional y sobre todo como conciencia del mundo. Estas son las personas que quemamos. Y bajo el pretexto de la tolerancia
y porque queríamos probarnos a nosotros mismos que estábamos curados de la enfermedad del racismo, abrimos nuestras puertas a 20 millones de musulmanes que nos trajeron la estupidez y la ignorancia, el extremismo religioso y la falta de tolerancia, el crimen y pobreza debido a la falta de voluntad para trabajar y mantener a sus familias con orgullo. Han volado nuestros trenes y han convertido nuestras hermosas ciudades españolas en el tercer mundo, ahogándose en la suciedad y el crimen. Encerrados en los apartamentos que reciben gratuitamente del gobierno, planean el asesinato y destrucción de sus ingenuos anfitriones. Y así, en nuestra miseria, hemos cambiado la cultura por el odio fanático, la habilidad creadora por la habilidad destructiva, la inteligencia por el atraso y la superstición. Hemos cambiado la búsqueda de la paz de los judíos de Europa y su talento por un futuro mejor para sus hijos, su aferramiento decidido a la vida porque la vida es santa, por aquellos que persiguen la muerte, por personas consumidas por el deseo de la muerte para sí mismos y otros por nuestros hijos y los suyos. Qué terrible error cometió la miserable Europa. La población islámica global es de aproximadamente 1.200 millones, o sea, el 20% de la población mundial. Han recibido los siguientes premios Nobel. Literatura, 1988, Najib Mahfouz, de Paz, en el 78, en el 90, en el 94 y en el 99. Algunos de los nombres los conocemos, como Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, Yasser Arafat, y creo que no conocemos los demás. De Economía 0, de Física 0, de Medicina 2, para un total de 7 premios Nobel. 1.200 millones de musulmanes. Ahora, este hombre presenta la cara opuesta. Dice, la población judía es de aproximadamente 14 millones. Esto es alrededor de 0.02% de la población mundial. Y han recibido los siguientes premios Nobel. De literatura, son 10, de paz 8, de física 53, y obviamente ahí encontramos nombres famosos como el de Albert Einstein en 1921 y otros más. De economía 13, de medicina 45, y creo que el total es 129. Y continúa diciendo, los judíos no están promoviendo el lavado de cerebro de los niños en los campos de entrenamiento militar, enseñándoles cómo inmolarse y causar el máximo de muertes de judíos y de otros no musulmanes. Los judíos no secuestran aviones, ni matan atletas en los Juegos Olímpicos, ni hacen estallar en restaurantes alemanes. No hay un solo judío que haya destruido una iglesia o un templo. No hay un solo judío que proteste matando gente. Los judíos no trafican con esclavos, no tienen líderes que llamen a la yihad y la muerte de todos los infieles. Quizás los musulmanes del mundo deberían considerar invertir más en educación estándar y menos en culpar a los judíos por todos sus problemas. Los musulmanes deben preguntarse, ¿qué pueden hacer por la humanidad antes de exigir que la humanidad los respete? Independientemente de sus sentimientos sobre la crisis entre Israel y los palestinos y los vecinos árabes, incluso si cree que hay más culpabilidad por parte de Israel, los siguientes dos oraciones realmente lo dicen todo. Cito a Benjamín Netanyahu, dice, si los árabes depusieran las armas hoy, no habría más violencia. Si los judíos depusieran sus armas hoy, no habría más Israel. El general Eisenhower, del ejército de los Estados Unidos, nos advirtió,
Es un asunto histórico que cuando el comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general Dwight Eisenhower, encontró a las víctimas de los campos de exterminio, ordenó que se tomaran todas las fotografías posibles y que los alemanes de los pueblos de los alrededores fueran conducidos a través de los campamentos e incluso hizo que enterraran a los muertos. Lo hizo porque dijo con palabras en este sentido, y cito a Dwight Eisenhower. Um, registre todo ahora, obtenga las películas, obtenga los testigos, porque algún momento en la historia algún bastardo, que son las palabras de él, se levantará y dirá que esto nunca sucedió. Ahí termina la cita. Recientemente, el Reino Unido debatió si eliminar el holocausto de su plan de estudio escolar porque ofende a la población musulmana que afirma que nunca ocurrió. Todavía no se elimina. Sin embargo, este es un presagio aterrador del miedo que se apodera del mundo y de la facilidad con la que cada país está accediendo a él. Ahora más que nunca, con Irán, entre otros, afirmando que el holocausto es un mito, es imperativo asegurarse de que el mundo nunca lo olvide. ¿Cuántos años pasarán antes del ataque del World Trade Center que nunca sucedió porque ofende a algunos musulmanes en los Estados Unidos? Me pareció interesante todas estas citas, ahí lo que escribe este periodista español, porque detrás de esto hay una gran verdad y hay un antisemitismo que sabemos de dónde procede. El antisemitismo no procede de ningún ser humano, procede de Satanás y utiliza a seres humanos para ir en contra de Israel. Así que vamos, acá está en nuestro bosquejo, la primera parte, versículos del 1 al 6, las maravillas en el cielo, la mujer, el hijo y el dragón. Dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que, ¿quién es esta mujer? Vamos a ver primero quién no es. No es la Virgen María. A mis amigos católicos, especialmente a los amigos católicos mexicanos, lamento decirle que la Virgen de Guadalupe, yo sé que es pintada como lo refleja este texto, no es a lo que el autor, el Espíritu Santo, a través de Juan, escribe. Él no tenía en mente la Virgen María y para esto lo podemos ver en el versículo 6 y en los versículos del 13 al 17 nos lo muestra muy claramente que no se refiere a una persona sino al pueblo de Israel. Y nos lo confirma Génesis capítulo 37 versículos del 9 al 10. Dice el texto en Génesis 37, soñó aún otro sueño, refiriéndose a José, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo? ¿Quién es yo? Sí, claro, Jacob, Israel. ¿Acaso vendremos yo, Israel, y tu madre, y tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Conocemos el texto, conocemos el pasaje bíblico y nos damos cuenta que eventualmente así sucedió. Los hermanos y el padre mismo de José terminaron postrados delante de él. Entonces el texto se está refiriendo claramente a Jacob. Jacob, que es Israel, en donde
José, en medio de este sueño, está anunciando lo que iba a suceder. Versículos 3 y 4 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, la segunda incógnita, ya vimos quién es la mujer, es Israel. Ahora veremos quién es el dragón. En el versículo 9 nos lo describe claramente. En el versículo 9, si leemos adelante, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, y ahí nos especifica quién es. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces esta visión nos lleva al comienzo aún de la creación, cuando Satanás es arrojado del cielo, y aquí claramente nos lo presenta como el dragón escarlata, el dragón rojo, el cual, como digo, ya en el versículo 9 está claro que es Satanás. Nos habla de 7 cabezas, nos habla de 10 cuernos y 7 diademas, que describe al personaje nefasto conocido como el anticristo. Capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Está refiriéndose al anticristo, y lo podemos tener más claro en el capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y si continuamos leyendo, no lo vamos a hacer. Es un capítulo muy largo hoy, vamos a cubrir mucho tiempo. Pero ya llegaremos al capítulo 17 y vamos a descubrir que esta mujer, Babilonia, está sentada encima del anticristo, obviamente en sentido figurado. Así que este es el dragón. Ahora, ¿qué más sabemos de este dragón? Ahora podemos ver más sobre este personaje en el versículo 4, donde nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién es entonces este dragón? Aquí lo vamos a poder ver más claro en Isaías 14, versículos del 12 al 14. Del 12 al 14, en donde Isaías, refiriéndose a Satanás, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, Satanás quiso tomar el lugar de Dios. Para él no era suficiente ser el más hermoso, ser el número 2. Él quería recibir adoración también. Y hasta el día de hoy sigue buscando adoración. Y hay muchos que le están rindiendo adoración y alabanza y pleitesía a él a cambio de cosas materiales. Lo que no se da cuenta esta gente es que él cobra un precio muy caro. Muy caro. Nuestra salvación es gratuita, y cuando recibimos la salvación viene con bendiciones todos los días, bendiciones a granel. Él da las cosas materiales, pero cobra muy caro. Ahora, él siempre desde el principio ha estado en contra de Israel, porque él sabe, primero, antes de la venida del Señor, de la primera venida, él sabía que el Mesías vendría de Israel. Y por eso siempre ha querido destruir la nación de Israel. Con Moisés, cuando Moisés nació, ¿se acuerdan que mandó matar el faraón a los niños? Y el Señor, por su misericordia,
hizo el milagro de salvar a Moisés porque tenía un plan para él. Luego, más adelante, cuando el pueblo, bueno, y a través de todo eso, a través de la escritura vemos una y otra vez cómo los diferentes pueblos, las diferentes naciones, las diferentes personas han querido exterminar a los judíos. Un caso patético también y muy claro en el libro de Esther. ¿Se acuerdan? A Amán, que también quiso acabar con todos los judíos, y resulta que, como dice vulgarmente, le salió el tiro por la culata, y lo que hizo para matar a los judíos terminó él ahí pereciendo. Luego tenemos también a Herodes. Cuando Jesús nace, lo manda a matar a todos los niños menores de 2 años, y una vez más, como en el caso de Moisés, el Señor lo rescata y lo salva. Y a través de la historia de la humanidad hemos visto una y otra vez, como les digo, está el caso de Hitler, de los más recientes, que también quiso exterminar a los judíos, y el antisemitismo que reina por todas partes. Aquí en Latinoamérica quisieron meternos a nosotros la doctrina del reemplazo, o la teología del reemplazo, que es la teología que dice, como los judíos rechazaron al Mesías, entonces Dios los descartó y ahora está lidiando con la iglesia. Y eso es una gran mentira, porque las promesas de Dios son sí y amén, ¿cierto? Y esas promesas se las hizo a Israel. Y son promesas que Él no puede mentir, Él no puede fallarle a su pueblo. Ahora, sabemos que muchas promesas son condicionales. Yo te hago esto si tú haces aquello, y si no lo haces, pues no te lo doy. Pero las promesas que hizo con Israel son incondicionales. Y lo vemos en el pacto que Dios hizo con Abraham. Conocen la historia de cuando Abraham se quedó dormido y tomó las vacas y las cortó por la mitad, y pasó luego con la luz. Y Abraham, que esa era la manera en cómo firmaban los pactos en aquel entonces. De cierta manera lo que decían es, si tú quiebras el pacto, te va a pasar lo que le pasó a esa vaca. Te partimos por mitad. Y cuando Abraham iba a hacer el pacto con Dios, quedó dormido. Y el único que pasó por entre los 2 mitades del animal fue Dios, diciendo, yo cumplo. Abraham, tú no vas a poder cumplir, quédate dormido mejor. Entonces, Dios nunca falla ni falta a su palabra. Y Él le prometió a Israel las cosas que conocemos, y entonces podemos contar con ellas. Entonces veíamos que una tercera parte de las estrellas, y sabemos que las estrellas, los vimos en los primeros capítulos de Apocalipsis, son los ángeles. Entonces Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles. No hay una cita bíblica que nos diga específicamente esto, pero hay muchas citas bíblicas de que cuando las unimos, sabemos que Satanás, con su soberbia, fue expulsado del cielo, y con él una tercera parte de los ángeles. Pero vuelvo y repito, no hay una cita específica donde yo lo pueda llevar a decir, mira, ahí está, léanlo. Pero tenemos que unir muchas citas. Ahora, dice en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, el hijo varón, es obvio, es Jesucristo. Pero les decía hace un momento, cuando estaba dándole la introducción de lo complicado que puede ser el pasaje, en donde dice aquí en el versículo 5, a todas las naciones, ¿ven? Punto y coma. Ahí pasaron 33 años antes de la y su hijo fue arrebatado. ¿Ok? Ella dio a luz a un hijo varón que regirá
futuro con vara de hierro a todas las naciones. ¿Cuándo va a regir con vara de hierro a todas las naciones? Durante el milenio. ¿Okay? Entonces, está hablando de hace 2000 años, algo que va a pasar todavía en el futuro, punto y coma, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo fue eso? 33 años después de haber nacido, murió. Entonces, en un solo versículo nos encontramos con diferentes tiempos cronológicamente hablando. Por eso, vuelvo y repito, puede ser un poquito difícil y confuso. Ahora, este hijo varón es Jesucristo, y ahí no tenemos la menor duda, y yo sé que ustedes lo saben y no lo dudan, pero les voy a dar un par de citas bíblicas para que lo tengamos claro. Salmo 2, versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, y ya sabemos que él va a gobernar con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y se está refiriendo, obviamente, lean el Salmo 2 en contexto, se está refiriendo al Hijo. ¿Okay? Y en Miqueas 5, versículos 2 y 3 dice, pero tú, Belén Efrata, ese pasaje todos lo conocemos y lo escuchamos en Navidad, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Entonces, ahí tenemos a el Señor Jesucristo. Entre el capítulo 5, y el 6, hay 2000 años. Entre el versículo, perdón, gracias, sí. Y versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuándo va a ser esto? Durante la segunda parte de la gran tribulación. ¿Por qué sabemos eso? Porque se está refiriendo a que va a huir, tiene el hijo, ¿okay? Satanás va a querer arrebatarlo, lo llevó a la cruz, o sea que le mordió el calcañar, Génesis 3:15. En ese momento el Señor le aplasta la cabeza y pasa lo que pasa en algunas, no sé si alguno de ustedes ha visto documentales o a lo mejor ha tenido la experiencia personal de quitarle la cabeza a una culebra. Quedan vivas por mucho tiempo. Las cabezas siguen moviéndose, el cuerpo, y como que no le ha pasado la señal todavía de que está muerta. Y es más, si te puede morder y enterrarte veneno, aún la cabeza estando despegada del cuerpo. Eso fue lo que le pasó a Satanás. El Señor le pisó la cabeza y todavía no sabe que está muerto todavía. Está dando lata. ¿Ok? Sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando la mujer tiene al niño, Satanás lo ataca, le lleva el calcañar, el hijo le aplasta la cabeza, pasan 2000 años en donde la serpiente todavía no se ha dado cuenta que está muerta, está atacando a la humanidad, y viene en el momento en que sabe, y ahora vamos a leer, que su tiempo está corto, que le quedan pocos días, es más, le quedan 1260 días, entonces se va con todo a atacar a la mujer. Veamos. No es la Virgen, es Israel. Israel, sí. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. ¿Okay? Y hay un lugar que el Señor tiene preparado para Israel. Ese lugar está en el desierto. ¿Y por qué va a estar preparado? Entonces, déjenme les explico. Aquí requiere una explicación. 3 años y medio han transcurrido de la tribulación. El templo, lo vimos la semana pasada, está construido. El anticristo
viene y comete la abominación desoladora. ¿De obamación? No, abominación desoladora. Y entonces, en ese momento, Israel, especialmente los que han creído ya, dicen, wow, un momento, aquí hay algo raro, porque este hombre no es nuestro Mesías. Porque lo que él hace, si lo comparamos con lo que hizo Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el altar, y este Antíoco Epífanes es una representación del anticristo. Entonces, de alguna manera los judíos se van a dar cuenta que este no es el verdadero Mesías. Y entonces ocurre, hoy no estamos grabando, así que me voy a demorar un ratito más ahí. Porque tengo que terminar ahí con él a las 7:15 en punto, 8:15. Ocurre lo que nos dice el Señor Jesús que va a ocurrir en Mateo 24. Y ¿saben qué? No lo tengo preparado en lo del 1 al 5. Ay. Enviar cordero al Señor de la tierra desde Selah. En sus Biblias, si lo tienen ahí o si quieren tomar nota, Selah significa roca. ¿Ok? Y en otras versiones dice, o entre paréntesis, Petra, que significa roca también. Petra, piedra, roca. ¿Ok? Enviar cordero al Señor de la tierra desde Petra, desde roca, Selah, del desierto al monte de la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Israel. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Amón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche esconde a los desterrados y no entregues a los que andan errantes. Ok, ¿quién es Moab y quién es Amón? Hoy en día se llama Jordania. ¿Okay? Amón, versículo 2 aquí en el texto que estamos viendo, y Moab y Amón, los amonitas y los moabitas. ¿Quién es una famosa moabita? A ver, ¿quién sabe? La famosa moabita Ruth. Okay. Entonces, son los mismos, Moab y Amón, y es hoy Jordania. Jordania es el país que está al este del río de Israel, al otro lado del Jordán. ¿Ok? Jordania. Versículo 4, moren contigo mis desterrados, está hablando Dios. Oh Moab, sé para ellos escondederos de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿Qué? Podríamos quedarnos en esos 5 versículos unas 2 horas, pero no lo voy a hacer. Pero suficiente, ahí está bien claro. Moab, Amón, le está diciendo el Señor, reciban a la hija de Sión, a Israel. ¿Qué? Que porque vendrá el pisoteador y el consumidor, y todo, hablando del anticristo. O sea, este pasaje es muy claro. El lugar preparado para Dios también lo encontramos en Daniel 11:41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. ¿De la mano de quién? Del anticristo. Edom y Moab, una vez más. Edom, ¿quién es Edom? Los edomeos o edomitas les llaman también, los descendientes de Esaú.
los descendientes de Esaú son los, yo le llamo siempre edumeos, creo que es la manera correcta, o edomitas, como le quieran llamar, y Moab, que también están en lo que es hoy Jordania, y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces aquí tenemos Amón, Edom y Moab. Y estas tres naciones, los que eran esas tres naciones hoy son Jordania. Ahora, ¿ustedes quieren ver dónde va a estar Israel por 3 años y medio protegidos, resguardados? Ahí. Petra. ¿Alguno de ustedes ha ido a Petra? Bueno. Petra es un lugar muy interesante, es en el desierto. Lo habitaron unas tribus muy antiguas, cavaron en las rocas, en las peñas, hicieron cuevas e hicieron inclusive un santuario muy hermoso. Esta ciudad, en medio del desierto, puede albergar entre 1 y 2 millones de personas. Y lo interesante es que es un lugar resguardado. Lo único que lo pueden atacar es por el aire, porque por tierra tienen que pasar por esa entrada. Pero si ponga la fachada, una foto de la fachada principal que siempre pone. Bueno, no quise poner esa porque puede, pero es más o menos como la que está aquí, pero es más, es esa idea, eso que ven ahí. Multiplíquenlo por muchos lugares y hay mucho de eso y por eso es que cabe tanta gente, puede caber tanta gente. ¿Perdón? Ese es en Jordania, sí. Es en Jordania. Dicen que puede albergar de 1 a 2 millones de personas sin problema. El agua. Los que construyeron Petra originalmente tienen un sistema que en donde el agua de lluvia de muchísimos lugares alrededor han hecho que llegue ahí. La han canalizado y ahí, a pesar de que es el desierto, y hay lugares donde, hay momentos donde a la sombra hace 40 o 42 grados centígrados, o sea, como 105, 110 grados Fahrenheit, el agua no escasea. Ahí va a huir ¿Perdón? Ahí va a huir Israel. Y hay algo muy interesante que podríamos pasar muchas horas también hablando acerca de esto. Jordania es el primer país que hizo la paz con Israel, fue Jordania. Y no es coincidencia, obviamente. El Señor en preparación de lo que va a venir. Egipto también está en paz ahora con el tratado con el Abraham Accord que firmó Trump. También está Arabia Saudita, también está los Emiratos Árabes Unidos, etc. Pero continuemos. ¿Perdón? No recuerdo una tribu nómadas. Eran unos nómadas y llegaron ahí, les gustó el lugar y se quedaron y parece que dejaron de ser nómadas. Y se quedaron ahí. Pero igual, ¿cómo fallecieron? ¿Cómo murieron todos? ¿Cómo no existen? Nadie vive ahí ahora. Se ha convertido en un lugar turístico. Por eso, pero nadie vive. No creo, no sé. La verdad es que no conozco, nada más leí preparando para el estudio de hoy. Hay unos monjes que son los que administran. Ya estuvimos viendo un documental. Días son 3 años y medio. En el versículo 14, ¿qué nos dice? Versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Okay? Tiempo 1, tiempos 2 y la mitad de un tiempo medio, 3 años y medio. Entonces, nos lo dicen 2 maneras, 1260 días, o tiempo, tiempos y la mitad de tiempo, y los dos representan lo mismo. Yo no sé, en mis notas estoy más perdido. Bueno, ¿quién la sustentará? Ya vimos este pasaje, les dije que me iba a adelantar, Mateo 25, del 31 al 46, aunque no
pero es lo que le hablaba de las naciones, cuando dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y que esto se refiere a eso. Entonces, el Señor tiene dispuesto, estoy seguro que va a tocar los corazones de la gente, porque volvamos al 14, y dice, la serpiente de cierto a su lugar, donde es sustentada. Y en el versículo 4 creo que era donde estábamos. No, perdón, en el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios. Dios me preparó el lugar. O sea, Él va a mover el corazón de la gente que van a estar ahí, ayudándolos, recibiéndolos, etcétera, para que allí la sustenten. Alguien va a tener que sustentarla. Y Dios sabe quién, y Él lo va a permitir. Así que, sigamos. Entonces ya vimos las maravillas en el cielo, versículos del 1 al 6. Vimos quién es la mujer, vimos quién es el hijo y quién es el dragón. ¿Cierto? ¿No hay preguntas? Bueno, la guerra en el cielo es la segunda sección, versículos del 7 al 12. Versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De aquí en adelante va a ser un poquito más rápido, porque lo principal ya lo completamos. Okay. Miguel, el ángel Miguel. Miren lo interesante de esto, ese contraste tan increíble. Miguel significa ¿quién como Dios? Eso significa Miguel. El nombre Miguel es ¿quién como Dios? ¿Y qué fue lo que dijo Satanás? Yo quiero ser como Dios. Y la batalla, nos dice el texto, que va a ser entre Satanás y Miguel. Satanás tiene acceso al cielo. Aún hoy, Satanás todavía tiene acceso al cielo. En el libro de Job nos damos cuenta en los capítulos 1 y 2, en donde Satanás entra al cielo y el Señor le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Ah, pues lógico, pues ¿cómo no lo vas a cuidar? Si le das de todo, es multimillonario, tiene de todo, no le falta nada, por eso Él te sigue, por eso te adora, por eso nunca te ha dejado. Y el Señor dice, pues haz lo que quieras, pero no le toques su vida. Y sabemos, conocemos la historia de Job, perdió todo, menos la mujer. Pero nunca maldijo a Dios. Y eso fue una lección maravillosa para nosotros, para saber que Satanás, el acusador, que lo vamos a ver más tarde, aún tiene esa función de acusarnos constantemente delante de Dios. Pero también tenemos una lección muy grande, y es que como Job tenemos que entender que lo que nos hace a nosotros creyentes, cristianos, no son las cosas, no son las bendiciones que recibimos. Me gusta una frase que le escuché a un hombre que se llama Paul Washer. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, Paul Washer. Él una vez dijo algo que me pareció poderosísimo. Dijo, aunque yo supiera que me voy a ir al infierno, aún así adoraría a Dios con todo mi corazón, por quien es Él, no por lo que me vaya a dar o me vaya a dejar de dar. Wow, qué actitud. Por eso me gustó tanto y me impactó mucho. Nosotros le adoramos y le servimos porque Él es Dios. Y sabemos que vamos a ir al cielo porque son sus promesas por su gracia. Pero si no fuese así, de todas maneras, Él sigue siendo Dios. Y sigue siendo digno de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria. Y nosotros no somos Dios, y por consiguiente nuestro llamado es a adorar y glorificar al Señor. Miguel, aquí lo vemos entonces que va a estar en pelea contra Satanás. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces,
La pelea fue entre Satanás y Miguel. Esa es una pelea justa. Cuando la gente dice, oh, Dios y el diablo, Dios es el creador. Dios creó a Satanás. Todo lo que tiene que hacer Dios es soplar y ya, para que... No. Una pelea justa es entre Satanás y otro ángel. Y Satanás quiere siempre enseñorearse de nosotros. Él quiere siempre hacer con nosotros lo que sea con tal de que nosotros nos apartemos de Dios. Y nos golpea y nos destruye y nos hace una cosa y nos hace la otra y nos pone zancadilla y nos causa enfermedades y causa que perdamos una cosa o la otra. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no somos competencia contra Satanás. Es más, la gente que a veces, no sé, me escalofrío cuando hay cristianos que, te reprendo, Satanás. Porque ni siquiera Miguel lo reprendió, le dijo que el Señor te reprenda. Nosotros no tenemos autoridad para reprender a Satanás, ni mucho menos. Pero sí tenemos una cosa muy importante, y es lo siguiente: Satanás es súper poderoso y nosotros somos débiles y nosotros no somos realmente nada en nuestra condición física. Entonces, pasa lo que pasa con, por ejemplo, en el básquetbol. Ustedes saben que en cada partido de básquetbol salen 3 equipos. ¿Sí saben? El equipo local, el equipo visitante y el equipo de árbitros. Salen 3 equipos siempre en cada juego. Y cada equipo de basquetbolistas son estos gigantes como de 7 pies, como de 300 libras, llenos de músculos, unos atletas excelentes. Y los árbitros son más gorditos que yo, más bajitos, así panzoncitos. Y aunque si pelearan 1-1, ganan los deportistas, los atletas. Pero en el campo de juego, el que tiene la autoridad es el árbitro. Y con el enemigo pasa lo mismo. Nosotros no podemos pelear con él, pero nosotros tenemos autoridad sobre él. Y nuestra autoridad está en que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, él se apartará de nosotros. Y esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. No de reprenderlo, sino de someternos a Dios. Y como vamos a ver si termino hoy, hay algo más. Versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo, la palabra diablo es acusador, eso significa. Diablo es acusador y Satanás significa adversario. Y eso es lo que es Satanás. Es el que nos acusa. Constantemente, de día y de noche, está acusándonos delante del Señor. Cuando lleguen a casa, lean Zacarías capítulo 3. Y se van a dar cuenta de cómo Satanás acusa a Josué, un sacerdote, y lo acusa delante de Dios. No vamos a tocarlo acá, pero para que tengamos una idea de lo que Él es capaz con nosotros. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mis hermanos, nosotros no somos perfectos. Nosotros, por la gracia de Dios, somos pecadores salvos por su gracia. ¿Okay? Pero el solo hecho de estar en este mundo caído, el solo hecho de estar en este cuerpo pecador, nos lleva a pecar. Y aunque no queramos, desafortunadamente, pecamos. Y Satanás siempre va a estar ahí, o él o uno de sus demonios,
poniendo en nuestros... no es que eres tan santurroncita, no es que eres tan santo. Mira, hipócrita, mira que estás pensando en eso y mañana te debe ver en la iglesia levantando las manos y alabando. No, hipócrita, no. Y ese es el trabajo de él. Y saben una cosa, tristemente muchos cristianos caemos ahí. Yo te voy a dar una fórmula que creo que te sirva. A mí me ha servido desde que la escuché hace mucho tiempo. Creo que la he mencionado un par de veces. Pero es esto. Si lo que tú sientes es condenación, proviene de Satanás. Y la condenación te lleva a apartarte de Dios. Pero si lo que tú sientes es convicción, entonces procede del Espíritu Santo para acercarte a Dios. Entonces, acuérdense, si es condenación, rechácenla. En el nombre de Jesús, Satanás, apártate. Y si Satanás les acuerda su pasado, ustedes recuérdenle su futuro. ¿Ok? Recuérdenle para dónde... ¿Perdón? No sean adoptados por Dios. Dios nos protege, pero el enemigo sigue atacándonos. Por eso pecamos. Por eso tenemos que estar constantemente en la palabra, tenemos que estar en oración, tenemos que estar en comunión unos con otros. Y acuérdense siempre de 1 de Juan 2:1, que abogado tenemos para con el Padre. Y también nos dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Y está hablando a quiénes, a los creyentes. Ahí está la cita de Zacarías que les decía, no la vamos a ver, 1 de Juan 1:2:1 tampoco la vamos a ver, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, los hijos de Dios hemos vencido a Satanás, no por nuestras fuerzas, sino por la autoridad que Él nos ha dado. Y esa autoridad radica ¿en qué? En la sangre del Cordero. Porque es por la sangre de Cristo que somos salvos. Radica también ¿en qué? En la palabra suya. En el poder de su palabra y el testimonio que nosotros demos de lo que el Señor a través de su sangre y a través de su palabra hace y está haciendo en nuestras vidas. Pero hay una tercera herramienta poderosísima, que es menospreciar nuestra vida. Y no necesariamente de morir físicamente, porque morir físicamente es fácil. El problema es morir a nuestra carne, a nosotros mismos. Si logramos decirle no a la carne, entonces estaremos por el buen camino. De ahí la importancia del ayuno, hermanos. El ayuno es simplemente un ejercicio para poder decirle no a la carne, para poder morir a nosotros mismos. Versículo 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que le quedan 3 años y medio a este punto en donde estamos, en Apocalipsis, en la mitad de la tribulación, así que está enojado y quiere acabar con quien sea, y obviamente está irritado y él sabe que contra Dios no puede, entonces él va a atacarnos a nosotros, o a nosotros no vamos a estar acá, a los humanos que estemos acá. Con esto terminamos nuestra segunda sección y vamos a la tercera, y aquí en 3 minutos los despacho, que es la ira sobre la tierra, versículos del 13 al 17. Versículos 13 y 14 dice lo siguiente: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de
tiempo. Entonces, vemos que las águilas de la gran águila, lo vemos, primero es Dios, ¿ok? Pero la vemos representadas aquí en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. ¿Quién los sacó de Egipto a los israelitas? No fue Moisés, fue Dios. Fue Dios. ¿Okay? El pobre Moisés estaba muerto de miedo. Isaías 40:31 nos dice que a los que caminemos con el Señor dice esto: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, en alas de águila va a llevar a Israel. Entonces ellos, cuando vean la abominación desoladora en el templo, cuando vean que sus vidas están en peligro, que los está persiguiendo el anticristo, van a salir. Saben que van a llegar a este lugar en el desierto, a Petra. Va a haber allá quien los cuide, porque el Señor vimos que va a proveer a quienes los sustente, y ellos van a ir llevados por la mano de Dios. De la misma manera que Israel salió de Egipto llevado por la mano de Dios, aquí Israel va a salir de Israel llevados de la mano de Dios. Y la serpiente, versículo 15 y 16, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El río, hay diferentes opiniones sobre qué es este río. Algunos dicen pueden ser los ejércitos aliados del anticristo, un ejército que haya formado el anticristo para perseguirlos, lo que sea. Lo único que yo sí sé es lo siguiente, que como el ejército de Faraón fue tragado por las aguas del Mar Rojo, de la misma manera el Señor va a preparar algo para que estos ejércitos o quienes persigan a Israel igual manera sean tragados por la tierra. Habla de un terremoto que va a abrir la tierra. A lo mejor esta vez no es agua, sino la misma tierra se abre y va a tragarlos. Entonces, versículo 17 y último, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Obviamente se está refiriendo a los santos de la tribulación. Nosotros ya no estamos, entonces aquellos que han creído en el Señor a través del testimonio de los 144,000, a través del testimonio de los ángeles que están predicando, a ellos el dragón se va a llenar de ira y va a seguir persiguiéndolos, va a querer acabar con ellos, pero sabemos que el Señor los está protegiendo porque Él no falla. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos una vez más, te glorificamos y pedimos, Padre, que la lección que hemos aprendido en este día, Señor, quede en nuestros corazones, quede para estar con nosotros, Señor, para siempre. Entendamos que Satanás está en guerra siempre contra nosotros y que solamente lo podemos vencer mediante la fe en tu palabra, Padre amado. Y esa palabra que nos habla del poder de la sangre tuya, esa palabra tuya que nos habla de la vida, del testimonio que debemos dar, de nuestra obediencia y de morir a nosotros mismos. También, Padre, sabemos que Satanás es el acusador de los hermanos y nuestros pecados son evidencia de que Él puede usar delante de Dios. Y por eso, Señor, te rogamos que cada día andemos más en santidad, para que no tenga evidencia Satanás para presentarlas delante de ti. Pero cuando fallemos, Señor, que sabemos que vamos a fallar tristemente, sabemos que tenemos un abogado, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Danos la gracia de reconocer nuestro pecado por lo que es y de confesarlo delante de ti, Padre. Sabemos también que podemos aprender que
Cuando nosotros nos acusamos mutuamente, nos estamos haciendo del lado de Satanás. Danos la gracia, Señor, de tener la mente tuya. Y ninguno somos perfectos. Todos tenemos fallas. Danos la gracia de vernos con amor, de vernos unos a otros de la manera en que tú nos ves, Señor. Y por último, Padre, ayúdanos a amar a tu pueblo, a Israel. Especialmente, Señor, tú nos has traído acá, a esta ciudad en donde tenemos tanto judío alrededor nuestra. Ayúdanos a amarlos, danos la gracia de poder compartir con ellos. Yo sé que algunos de mis hermanos trabajan con ellos y yo sé lo testarudos que son y los duros de servir, duros de corazón que son, Padre. Pero no estamos acá por casualidad. Tú tienes un plan, no solo para nosotros, sino para estas personas a las que tú nos has enviado. Tu palabra nos dice que para que nadie tenga excusa. Así que, Señor, úsanos y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.